A 200 años de la consumación de la independencia de México, ese es el tema de hoy. Como ven, aquí estoy sosteniendo una bandera de mi país, de México, con el color verde que representa los campos, el blanco que representa el cielo y el rojo la sangre de nuestros héroes. México fue hecho a través de muchos movimientos revolucionarios, con justicia social, lucha de clases, lucha de igualdad y lucha de justicia. Pero para empezar, vamos a analizar el término, ¿qué es independencia? ¿Qué es la libertad? Bueno, la independencia es aquel movimiento donde mucha gente se frecuenta para luchar por esos ideales de libertad y justicia. Pero ¿qué es la libertad? La libertad es aquella acción que podemos hacer conscientemente sin dañar a prójimo, pero creando cosas nuevas, respetando los derechos, las libertades, las formas de pensar de las diferentes gentes que viven en un país determinado. Eso es lo que es la libertad. A 200 años de la consumación de la independencia de México. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Para entender la consumación de la independencia de México, tenemos que ir a los inicios de cómo inició ese gran movimiento de justicia y libertad llamada independencia de nuestro país, México. Por eso vamos a recordar cómo todo inició con el grito de Dolores en el mismo pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, hace 211 años, proclamado por el cura Miguel Hidalgo Costilla. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Nueva España estaba dividida por castas. Esas castas estaban constituidas por indios, por mulatos, por negros y por mestizos, por criollos y peninsulares. Sobre todo los más pobres, que eran los indígenas, los negros y los mestizos, ganaban muy poco y no tenían casi derechos ni de libertad ni de igualdad. Por eso se inició la lucha de la independencia, entre otras causas. En cuestiones políticas, la alta sociedad novohispana, donde estaban involucrados los peninsulares, entre ellos el virrey, sus oidores y demás autoridades militares y eclesiásticas, estaban checando cómo iba a ser la cuestión política del reino de Nueva España por la intervención del ejército francés, por las guerras napoleónicas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en el reino de España. Y pues checaron que había mucha confusión política, pero también social. En agosto de 1810, en la ciudad de Querétaro, en la colonia de Nueva España, fue una de las tantas conspiraciones que se descubrió antes de tiempo, porque el inicio de la independencia iba a iniciar a mediados del año de 1810, pero en el mes de octubre. En esa conspiración estaban Ignacio Allende, Juana Dalma, el cura Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y su esposo Miguel Domínguez. A 200 años de la consumación de la independencia de México y a 211 años de la iniciación de la independencia de México, en una parroquia como la que está aquí al fondo, un cura llamado Miguel Hidalgo Costilla inició esa gesta histórica que le costó la vida. Pero imagínense que un sacerdote
diga, vamos a derrotar al mal gobierno y que vamos a luchar por la justicia y por la libertad. Eso es ser un buen sacerdote, porque esto es un derecho divino que Dios nos dio, la justicia y la libertad. Y así fue. En 16 de septiembre del año de 1810, en el pueblo de Dolores, en el actual estado de Guanajuato, el padre Miguel Hidalgo, el capitán Ignacio Allende y el capitán Juan Aldama, encabezados por indígenas, arrieros, campesinos, mineros, pequeños comerciantes, pequeños profesionistas, entre ellos abogados y doctores, y otros sacerdotes, iniciaron el movimiento llamado la independencia de México, con el grito de ¡Viva la religión católica! ¡Viva la patria y reine por siempre en ese continente americano! Nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Muera el mal gobierno! En octubre del año de 1810, en el pueblo de Atotonilco, el Grande, el padre Hidalgo tomó el estandarte de la Santísima Virgen de Guadalupe para guiar al ejército de los insurgentes. El ejército de los insurgentes del padre Hidalgo estaba conformado por rancheros, por campesinos, por mineros, por militares de bajo nivel, por sacerdotes de bajo clero, por pequeños profesionistas como abogados y médicos, arrieros y pequeños comerciantes. Una de las principales batallas que se dio entre insurgentes y realistas fue en el Monte de las Cruces, en lo que actualmente es el Valle de México, en noviembre del 1810. Ahí es donde ganaron los insurgentes y casi tomaron la Ciudad de México. Pero pues por cuestiones de logística y otras circunstancias medias complicadas no tomaron la Ciudad de México. En noviembre del año de 1810, en la ciudad de Guadalajara, en el actual estado de Jalisco, el padre Miguel Hidalgo abolió la esclavitud de los indígenas y de los negros y abolió el impuesto de las alcabalas y otros impuestos que le cobraban a los mestizos y a los criollos. Bien, a finales del año de 1810, Hidalgo se reunió con José María Morelos, que también era sacerdote y fue su alumno en el seminario de Valladolid, hoy actualmente Morelia, en el actual estado de Michoacán. En esa entrevista en Charro, en el pueblo de Indaparapeo, en el actual estado de Michoacán, se reunió Hidalgo y Morelos, y Hidalgo le comisionó que siguiera la lucha de la insurgencia y de la libertad y de la independencia en el sur de México. Del día 19 de febrero del año 1812 al día 2 de mayo de 1812, las tropas insurgentes comandadas por Morelos contra las tropas insurgentes comandadas por Calleja lucharon en la batalla de Cuautla, en lo que actualmente es el estado de Morelos. Esta lucha fue cruenta. Los insurgentes perdieron muchas vidas, pero lograron mucho territorio por ganar. El día 13 de septiembre de 1813, el padre Morelos convocó a los insurgentes ilustres al Congreso de Chilpancingo, donde está ubicado actualmente el estado de Guerrero. Formaron lo que se llama el Congreso de la Anáhuac, donde se decretó la primera constitución insurgente y también lo que se llama Sentimientos de la Nación, escrita por Morelos,
donde decía que México era un pueblo con derecho soberano que abolió las castas, los latifundios y que la verdadera religión era la católica. En este congreso participaron los insurgentes Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco, José María Lisiaga, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, José María de Cos, Cornelio Ortiz Zárate, José María Murguía, José Manuel de Herrera y Carlos Enríquez del Castillo.